Buenas noches, profesor, compañeros en general. En esta tarde vamos a hablar sobre la reforma agraria y este video se ha titulado como Velasco, Euforia y la reforma agraria. En el presente video vamos a hablar sobre los elementos que tuvieron gran importancia en la reforma agraria. Claro que esto se dio en la dictadura de Juan Velasco Alvarado, que perduró en el periodo de 1968 hasta que fue derrocado en 1975. Por un lado, cabe resaltar el contexto durante el gobierno de Velasco Alvarado, la realidad de la reforma agraria y sus reformas en el país. Ante ello, vamos a tener la controversia si fue beneficiosa la reforma agraria en el Perú, si fue o no lo fue. Y en, y en nuestra postura nosotros no consideramos que fue algo beneficioso, en efecto, fue algo muy perjudicial. Y vamos a abordar nuestras respuestas presentando los siguientes argumentos que están en aspecto político, social y económico. El aspecto político del gobierno de Velasco Alvarado se destacó por una difusión de propaganda en contra del imperialismo estadounidense. Además, se evidencia que el Perú se acercó a países como Cuba y la Unión Soviética, que en aquel entonces eran países comunistas, y la creación de embajadas de estos países dentro del territorio peruano. En ese aspecto, y gracias a la cercanía con estos países, se crean los programas de cooperación. Gracias a ello, Lima se convierte en la cumbre de los países no alineados y atrae la mirada de líderes socialistas y comunistas a nivel internacional y evidencia una ruptura política. Según Contreras y Zuluaga, líderes comunistas como Fidel Castro y Salvador Allende visitaron Lima, evidenciando lo que es el acercamiento de Perú con dicho bloque político y una ruptura con la línea pro-estadounidense. Esto debilitó la relación entre Perú y Estados Unidos, además de generar una preocupación creciente por cómo se estaba llevando el país y la creciente influencia socialista en la conducción del Estado. Gracias a ello, no solo se distanció un socio político importante, sino que se afectó la posición internacional y la estabilidad del Perú. En lo social, fue un gran golpe para los hacendados y los gamonales, debido a que esta reforma agraria guiaba a la repartición de los bienes de estas personas. Por ejemplo, se realizaba la distribución de las propiedades a los trabajadores de las tierras expropiadas. Así también lo que es las maquinarias que fueron pagadas a precio o tasaciones estatales, muy por debajo del mercado de liquidación. Según Contreras y Zuloaga, al repartirse estas tierras entre los trabajadores básicamente estables y permanentes, se dejó sin tierra a los operarios temporales, los cuales eran los más pobres del campo. Único que fue muy nefasto, ¿no? Porque si hablamos de lo económico, los civiles fueron desplegados de sus puestos de gerencia, ¿no? Y no solo ello, la reforma trajo a personas que no eran capacitadas para el puesto, ¿no? Bueno, y un problema muy contundente era pues la dirección de las empresas que se habían expropiado. Según Contreras y Zuloaga, también se expropiaron industrias consideradas no estratégicas como la del cemento, las de acero, papel, química y los vuelos aéreos, convirtiéndose también en fábricas estatales, ¿no? Cuyos funcionarios eran designados por el gobierno. Ello demostró que habían problemas por falta de experiencia, ¿no? Y gestión. Y al no ser las empresas competitivas, se vio un decrecimiento económico, ¿no? Lo que llevó a un fracaso, comprobando, y más aún cuando golpeó la crisis del petróleo.
lo que llevó a encarecer las tasas, ¿no? Y llevó a tal encarecimiento que el gobierno era insolvente, ¿no? Frente a su deuda y quedando muy vulnerable, ¿no? A la balanza de pagos. En conclusión, dado que la reforma agraria fue un plan a base de sentimentalismo que no tuvo una estructura sólida para hacer funcionar incluso la ruptura de relaciones con un país generaba trabajo, que generaba trabajo. También golpeó muy fuerte a la economía. Eh, la euforia de que Velasco Alvarado tuvo fue un capricho muy caro que no solo le quitó el avance al Perú, sino también fue el el nacimiento de muchas crisis a futuro y también de esa manera demostramos nuestra postura, ¿no? Gracias. Para terminar, para concluir, tenemos la bibliografía, que la información fue extraída de Contreras y Zuluaga del 2016, el libro de la historia mínima del Perú, de la segunda edición. Muchas gracias por ver. Hasta luego.